Presta mucha atención a esto. El 95% de nuestro vasto y profundo mundo oceánico todavía no ha sido explorado. El 95%. Esto significa que en el fondo de los océanos, en esa negrura abisal, hay más territorio desconocido, más misterios sin resolver y quizás más formas de vida inimaginables que todo el territorio que hemos logrado cartografiar en el espacio exterior. Conocemos mejor la superficie de Marte y la Luna que la superficie de nuestro propio planeta que está cubierta por agua. Piénsalo bien, vivimos en un planeta azul, un globo cubierto de líquido, pero solo hemos arañado la piel de ese gigantesco volumen acuático. Es como si habitáramos en una casa inmensa, pero solo tuviéramos acceso a la entrada. Si esta fascinante y asombrosa realidad te ha hecho levantar las cejas, quiero invitarte a que te unas a nuestra tripulación de soñadores y exploradores. Pulsa el botón de suscripción, regálanos un me gusta para que el algoritmo nos ayude a navegar por estas profundidades. Déjanos un comentario con tus propias teorías sobre lo que crees que se oculta bajo el mar y comparte este viaje con cualquiera que, como tú, se apasione por los grandes enigmas de la ciencia. Ahora, con esa advertencia fascinante resonando en tu cabeza, te propongo sumergirnos lentamente. Abandonaremos la superficie de las aguas brillantes y llenas de sol, la zona que los científicos llaman la capa fótica, para adentrarnos en un mundo donde la luz del sol es solo un recuerdo lejano. Estamos a punto de descender al fondo del mar, un lugar de presiones monstruosas, temperaturas gélidas y una arquitectura geológica que te dejará completamente anonadado. El océano no es simplemente una gran bañera de agua salada, es un sistema interconectado, un titán geológico y biológico que cubre más del 70% de la superficie terrestre. El agua de mar constituye el 97% del agua total del planeta. La profundidad promedio del océano es de unos asombrosos 3.700 metros. Para que te hagas una idea, si tomaras toda la masa de nuestra atmósfera y la pusieras en una balanza contra una columna de agua de solo 10 metros de profundidad, la masa sería la misma. 10 metros de agua ya tienen la misma masa que toda la envoltura gaseosa que sostiene la vida en la Tierra. Imagina entonces la densidad y el peso que debe ejercer el agua a miles de metros. Comencemos nuestro descenso en la zona que se extiende más allá de los 200 metros. Esta es la puerta de entrada a lo que se denomina el mar profundo. En la ciencia, esta es la línea donde la luz solar comienza a hacerse imperceptible, donde el rojo y el amarillo ya no se distinguen, creando un espectro de colores dominado por el azul que pronto se disuelve en una oscuridad perpetua. A partir de los 1000 metros de profundidad, la oscuridad es total, absoluta. Entramos en la capa abisal, un lugar donde el tiempo, tal como lo conocemos en la superficie, parece detenerse. Piensa en las características que definen este reino subacuático, el cual es, por mucho, el espacio habitable más grande de la Tierra. Lo primero que te golpea al imaginarlo es la presión. Por cada 10 metros que desciendes en el océano, la presión aumenta aproximadamente una atmósfera. Una atmósfera es la presión que experimentamos al nivel del mar, el peso del aire sobre nosotros. Cuando te sumerges a 1000 metros, estás soportando 100 atmósferas de presión. A 4000 metros, 400 atmósferas. En la fosa de las Marianas, el punto más profundo conocido, que roza los 11.000 metros, la presión es de más de 1100 atmósferas. Para visualizar esto, es como si tuvieras el peso de 50 aviones Jumbo sobre cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. ¿Cómo es posible que algo viva en semejantes condiciones? Aquí es donde la biología del fondo marino se vuelve una rama de la ciencia ficción. Las criaturas que habitan estas profundidades, como los peces víbora o los calamares vampiro, no tienen pulmones llenos de aire ni bolsas de gas que podrían ser aplastadas. Sus cuerpos están compuestos casi en su totalidad de agua, un líquido que, a diferencia del gas, es casi incompresible. Además, sus proteínas y enzimas han desarrollado adaptaciones moleculares asombrosas. Por ejemplo, ciertas proteínas tienen sustituciones específicas en sus aminoácidos que las hacen increíblemente resistentes a la deformación causada por la alta presión. Estas son adaptaciones genéticas que han tardado eones en perfeccionarse, permitiendo a la vida prosperar donde la física parece dictar lo contrario. La temperatura es otro factor extremo. A pesar de que las corrientes oceánicas superficiales regulan el clima global,
La temperatura promedio en la vasta extensión del océano es sorprendentemente baja, solo unos 2 grados Celsius. A estas profundidades, el agua es helada, densa y lenta. Este frío extremo y la presión se combinan para ralentizar la actividad metabólica de las criaturas, permitiéndoles vivir con un mínimo de energía. Y hablando de energía, hablemos de la luz. La vida en la superficie depende de la fotosíntesis, la energía del sol. Pero en la oscuridad total del fondo marino, esa fuente de energía se apaga. Aquí, la vida depende de la nieve marina, un término poético que los científicos usan para describir la lluvia constante de materia orgánica muerta, algas, restos de animales, desechos, que desciende lentamente desde las capas superiores. Es un goteo escaso, pero es el principal sustento de las inmensas llanuras abisales, esos vastos territorios que se extienden entre 3.000 y 6.000 metros de profundidad. Pero la nieve marina no es la única fuente de vida. Existe un oasis de energía completamente independiente del Sol, un ecosistema que cambió radicalmente nuestra comprensión de la biología. Me refiero a los respiraderos hidrotermales, unas fisuras en el fondo marino, generalmente cerca de las dorsales oceánicas, donde el agua de mar se filtra en la corteza terrestre, se calienta por el magma y regresa cargada de químicos y minerales. El agua que sale de estas chimeneas submarinas puede alcanzar más de 350 grados Celsius. Sin embargo, debido a la presión colosal del agua de mar, no hierve, se mantiene en estado líquido. Estos fluidos calientes expulsan sulfuro de hidrógeno, metano y otros compuestos químicos. Aquí es donde ocurre la quimiosíntesis. En lugar de usar la luz solar, las bacterias y arqueas utilizan la energía de estos compuestos químicos para producir alimento. Alrededor de estos respiraderos se forman densos ecosistemas de gusanos tubulares gigantes, sin boca ni ano, almejas enormes, camarones y cangrejos, todos viviendo en simbiosis con las bacterias quimiosintéticas. Es una forma de vida que nos demuestra que la existencia no necesita obligatoriamente del Sol, una revelación que tiene enormes implicaciones para la búsqueda de vida en otros planetas, como las lunas heladas de Júpiter o Saturno. Geológicamente hablando, el fondo del mar es mucho más dramático que cualquier continente. La mayor cordillera montañosa de la Tierra no está en los Andes ni en el Himalaya. Es la dorsal centrooceánica, una cadena submarina de volcanes y valles que se extiende a lo largo de más de 65.000 kilómetros. Esta cordillera es, en esencia, la costura de las placas tectónicas, el lugar donde la corteza terrestre se está expandiendo y renovando continuamente. Además, se estima que existen cerca de 100.000 montañas submarinas o montes submarinos que superan los 1.000 metros de altura y que son verdaderas islas biológicas que albergan una biodiversidad única. Y luego están las fosas oceánicas, las cicatrices más profundas del planeta, como la fosa de las Marianas. Estos abismos son el resultado de la subducción, donde una placa tectónica se desliza bajo otra, reciclando la corteza. En la fosa de las Marianas, la profundidad máxima es el abismo Challenger, a casi 11 kilómetros. Si pudieras colocar el monte Everest dentro de esta fosa, su cumbre aún estaría a más de 1.500 metros bajo la superficie del agua. Es la zona Hadal, la más inexplorada y extrema de todas. Los organismos que viven en la zona Hadal son los verdaderos extremófilos del planeta, capaces de soportar presiones a las que una célula normal sería instantáneamente destrozada. Son los llamados organismos piezófilos o barófilos. Estos microorganismos, principalmente bacterias y arqueas, han desarrollado complejos sistemas para estabilizar sus membranas celulares y proteger su ADN. Es una vida casi alienígena, adaptada a un confinamiento físico que supera cualquier cosa que podamos experimentar. Volviendo a la superficie del fondo marino, a las vastas llanuras abisales, encontramos que este es el mayor ecosistema individual de la Tierra, un terreno plano, fangoso y de un silencio sepulcral, donde la vida es escasa, pero sorprendentemente diversa. Aquí, la macrofauna y la meiofauna, organismos que se miden en micras como los nematodos y foraminíferos, dominan la biodiversidad. Estos seres sobreviven recogiendo los restos que caen de arriba, reciclando la materia con una lentitud y eficiencia extraordinarias. Es una economía biológica de escasez. La exploración de todo este territorio sigue siendo uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna. Solo el 5% del fondo marino ha sido cartografiado con detalle
utilizando tecnologías de sonar multi-haz. El resto es un lienzo en blanco para la geología. Conocer el fondo marino es crucial no solo para la biología, sino también para la predicción de tsunamis, la comprensión de las corrientes oceánicas que regulan el clima global y el descubrimiento de nuevos recursos minerales, un tema que ya está generando controversias éticas y ambientales. Piensa en los misterios que aún nos esperan. En el fondo del mar se han registrado sonidos anómalos, como el famoso bloop, un sonido ultrapotente que desconcertó a los científicos durante años, aunque las explicaciones más probables apuntan a fenómenos geológicos o criogénicos, como el agrietamiento de icebergs gigantes. Sin embargo, el mar ha sido un depósito de leyendas y realidades. Se calcula que millones de naufragios, desde embarcaciones antiguas hasta los restos de grandes guerras, descansan bajo las olas, cada uno contando una historia que la ciencia arqueológica apenas está comenzando a descifrar. El fondo marino es además una gigantesca biblioteca de la historia de la Tierra. Los sedimentos que se han depositado capa sobre capa a lo largo de millones de años contienen un registro detallado de los climas pasados, de las eras de hielo y de los periodos de calentamiento global. Los científicos extraen estos núcleos de sedimento y, analizando la química de los microfósiles y los minerales, pueden reconstruir la temperatura, la salinidad y la composición atmosférica de hace cientos de miles de años. Este registro geológico es vital para predecir cómo reaccionará nuestro planeta al cambio climático actual. El fondo del mar, en conclusión, es el último gran frente de exploración de nuestro planeta. Es un mundo donde la presión es un martillo, la temperatura es un abrazo helado y la oscuridad es eterna, pero donde la vida ha encontrado formas espectaculares de no solo sobrevivir, sino de prosperar. Y cada vez que enviamos un vehículo de operación remota o un submarino tripulado a esas profundidades, regresamos con el conocimiento de que la vida es infinitamente más adaptable, ingeniosa y sorprendente de lo que jamás podríamos haber soñado. La próxima vez que mires el océano, recuerda que bajo esa superficie ondulante se esconde la verdadera, la inmensa y la fascinante tierra desconocida. Ya establecimos que el fondo del mar es un universo de presiones inmensas y ausencia total de luz, un vasto territorio que conocemos con menos detalle que la cara oculta de la luna. Ahora, es momento de que nos adentremos en la biología pura, en la asombrosa maquinaria de la vida que se ha adaptado a este infierno acuático, donde la supervivencia requiere de auténtica ingeniería evolutiva. Prepárate, porque vamos a desvelar los secretos de las criaturas más raras y fascinantes de la Tierra. Hablemos de cómo ven en la oscuridad, en la zona batial que va de los 1000 a los 4000 metros, y la abisal, que le sigue, la luz solar es inexistente. Sin embargo, no hay una oscuridad total. La luz que predomina aquí no viene de arriba, sino de los propios organismos, mediante la bioluminiscencia. Se estima que más del 75% de los animales que flotan en la columna de agua profunda poseen la habilidad de generar su propia luz, un porcentaje sencillamente alucinante. Esto no es un espectáculo de fuegos artificiales, sino una herramienta de supervivencia crucial. La bioluminiscencia es un proceso químico elegante. Sucede cuando una molécula llamada luciferina reacciona con el oxígeno, y esta reacción es acelerada por una enzima conocida como luciferasa. El resultado es la emisión de luz visible, casi siempre en el espectro azul o azul verdoso, porque son las longitudes de onda que mejor viajan a través del agua profunda. Las funciones de esta luz son variadísimas y representan un juego de luces y sombras en la noche eterna. Algunas criaturas la usan para el camuflaje. Imagina que eres un pez pequeño mirando hacia arriba y el tenue resplandor azul que viene de la superficie te perfila. Un depredador que te mire desde abajo te vería como una silueta oscura. Para evitar esto, muchos peces de la zona mesopelágica, la capa que está justo encima de la oscuridad total, utilizan la luz ventral, es decir, en la parte inferior de su cuerpo, para imitar el brillo fantasmal de arriba. Este fenómeno, llamado contraluz o counter-illumination, rompe su silueta y los hace invisibles a los ojos que acechan desde abajo. Es una capa de invisibilidad orgánica. Otras especies usan la luz para la caza. El ejemplo más famoso y aterrador es el del pez diablo negro o rape abisal. La hembra de esta especie posee una espina dorsal modificada que termina en un bulbo luminoso o fotóforo
que cuelga como una caña de pescar. Este señuelo luminoso atrae a pequeños peces y crustáceos curiosos o desorientados, directamente hacia su gigantesca boca armada de colmillos. Es una estrategia de emboscada pasiva, donde la cena viene hacia el cazador en la oscuridad. Y claro, la luz también sirve para el apareamiento y la comunicación. En un entorno tan vasto y vacío, encontrar pareja es un desafío monumental. Muchos animales utilizan patrones específicos de destellos o colores bioluminiscentes para reconocer a miembros de su misma especie y evitar ser devorados por un vecino despistado. En algunos casos, la bioluminiscencia es un grito de auxilio o una señal de advertencia, usada como una cortina de humo brillante para desorientar a un atacante, permitiendo al animal escapar. El asombro no termina con la luz. El fondo marino alberga una fauna bentónica que vive sobre el fondo y demersal que vive justo por encima del fondo, cuyas adaptaciones son igual de notables. Tomemos como ejemplo la morfología de los peces abisales. A esas presiones titánicas, tener un esqueleto pesado y músculos densos sería un desperdicio de energía. Por eso, muchos de estos peces, como el conocido pez gota, tienen cuerpos poco hidrodinámicos, gelatinosos y flácidos, y sus huesos son ligeros y porosos. Han reducido la densidad de sus cuerpos para alcanzar una flotabilidad casi neutra, permitiéndoles permanecer quietos en la columna de agua sin gastar valiosos recursos energéticos. La vida aquí es una economía de la energía. Además, la comida escasea, lo que ha impulsado evoluciones hacia la máxima eficiencia alimentaria. El pez víbora del Pacífico, por ejemplo, tiene unos colmillos desproporcionadamente grandes que no le caben en la boca, pero que le sirven para asegurar y perforar a cualquier presa que logre atrapar, aunque sea mínimamente más grande que él. El gran engullidor o sacofarinx puede hinchar su estómago hasta albergar presas mucho más grandes que su propio cuerpo. Un rasgo vital en un lugar donde no puedes darte el lujo de dejar pasar una comida. Pero quizás el habitante más enigmático de estas profundidades es el calamar vampiro del infierno, Vampiroteuthis infernalis. A pesar de su nombre dramático, no es un depredador agresivo. Este calamar flota pasivamente en la zona batial y se alimenta de la ya mencionada nieve marina, usando filamentos increíblemente largos para recolectar los restos orgánicos que caen a la deriva. Cuando se siente amenazado, en lugar de expulsar tinta como sus parientes superficiales, invierte su manto, creando una especie de capa defensiva de espinas carnosas, un gesto intimidante en la penumbra. Este animal es un fósil viviente, un linaje evolutivo que se ha mantenido prácticamente sin cambios durante millones de años en la estabilidad del océano profundo. Ahora, cambiemos el enfoque hacia lo que la humanidad ha depositado, a menudo sin querer, en este ecosistema prístino. Si creías que el fondo del mar estaba a salvo de nuestra influencia, lamentablemente te equivocas. Es el destino final de la mayoría de la contaminación plástica de nuestro planeta. Cada año, millones de toneladas de plástico terminan en los océanos. Aunque mucha de esta basura flota, una gran parte se hunde, transportando consigo toxinas a las llanuras abisales y las fosas oceánicas. El problema más insidioso es el de los microplásticos, partículas de menos de 5 milímetros que resultan de la lenta degradación de objetos más grandes. Estos microplásticos son ubicuos, se han encontrado en el sedimento, en la columna de agua y, lo que es más preocupante, en el estómago de los organismos que viven en las fosas más profundas. Los animales que se alimentan por filtración o que ingieren la nieve marina confunden estas partículas con alimento. Esto tiene consecuencias devastadoras. Crea una falsa sensación de saciedad, bloquea sus sistemas digestivos y los expone a los productos químicos tóxicos que el plástico absorbe del agua. Es una realidad que te tiene que hacer pensar. Los ambientes más remotos y menos explorados de la Tierra, aquellos que albergan la vida más antigua y mejor adaptada, están siendo contaminados por un material creado por el hombre en las últimas décadas. La biodiversidad del fondo marino, que ha sobrevivido a extinciones masivas y cambios geológicos, se enfrenta ahora a un enemigo químico y físico que no puede digerir. Además de los plásticos, el fondo del mar también está siendo explorado con fines de minería submarina. Bajo las llanuras abisales se encuentran nódulos polimetálicos, rocas ricas en manganeso, níquel, cobalto y cobre, minerales vitales para la tecnología moderna, especialmente en la fabricación de baterías. También hay costras de ferromanganeso y sulfuros masivos en los respiraderos hidrotermales. Aunque esta industria aún está en pañales, la simple idea de usar maquinaria pesada para aspirar o raspar el fondo marino amenaza con perturbar ecosistemas
que tardan cientos de miles de años en recuperarse, poniendo en peligro los organismos quimiosintéticos y la rica biodiversidad que hemos apenas comenzado a descubrir. El conocimiento de estos ecosistemas extremos no solo nos enseña sobre la vida en la Tierra. Los científicos están explorando activamente la idea de que la vida en nuestro planeta pudo haberse originado en las fuentes hidrotermales submarinas. Esta es la teoría de la quimiosíntesis del origen de la vida. A diferencia de la teoría del caldo primordial superficial, que requería energía solar y un planeta ya enfriado, las fuentes hidrotermales ofrecen un entorno estable con los tres ingredientes fundamentales: agua, una fuente de energía química, no solar, y los elementos químicos necesarios: metano, sulfuro de hidrógeno, hierro. Se postula que en estas chimeneas, la reacción entre el agua de mar y las rocas calentadas por el magma pudo haber generado las primeras moléculas orgánicas complejas, los bloques de construcción de la vida. La estructura porosa de las chimeneas habría actuado como un compartimento, concentrando estas moléculas y facilitando las reacciones que condujeron a los primeros organismos vivos. De ser cierto, esto significaría que la vida misma en la Tierra nació en la más profunda oscuridad, lejos del Sol, dependiendo solo de la geología y la química de nuestro planeta. Este pensamiento nos lleva de regreso al presente y a la responsabilidad que tenemos con este mundo subacuático. La inmensidad del fondo marino es un repositorio de conocimiento, un laboratorio de evolución y potencialmente un cementerio silencioso de nuestras fallas ambientales. Preservar este misterio es vital para el futuro de la ciencia y la ecología planetaria. Acabamos de asomarnos al oscuro y fascinante mundo de la vida abisal, donde la bioluminiscencia reemplaza al Sol y la presión dicta la arquitectura corporal. Pero la exploración del fondo marino estaría incompleta si nos centráramos solo en la fauna. Debemos entender que este vasto territorio es también una entidad geológica y química viva, un motor que impulsa el clima y que alberga fenómenos tan extraños que parecen sacados de la ciencia ficción. Imagina que estás descendiendo por la fosa de las Marianas, a miles de metros. No solo te encuentras con la llanura abisal, ese paisaje aparentemente monótono, sino que de pronto el suelo se interrumpe y aparece un lago. Sí, un lago en el fondo del océano. Estos son los lagos de salmuera, y son uno de los datos más desconcertantes de la geología submarina. Un lago de salmuera es una depresión en el fondo marino que está llena de agua con una concentración de sal increíblemente alta, mucho mayor que la del agua de mar circundante. Esta hipersalinidad se debe a la disolución de grandes depósitos de sal, evaporitas, que se encuentran bajo el lecho marino. El agua de estos lagos es tan densa que no se mezcla con el agua oceánica superior, creando una superficie visible como si fuera un lago terrestre con sus propias orillas. El efecto es letal. Para la mayoría de las especies marinas de las profundidades, aventurarse en un lago de salmuera equivale a entrar en un entorno tóxico. La extrema salinidad y, a menudo, la falta de oxígeno lo convierten en un cementerio subacuático. Los peces y otros animales que caen dentro sufren un shock osmótico, un desequilibrio de fluidos que paraliza sus sistemas y mueren al instante. No obstante, estos lagos no están totalmente desprovistos de vida. En sus bordes y en la interfaz de la salmuera y el agua normal, prosperan comunidades únicas de microorganismos extremófilos, bacterias y arqueas que han desarrollado adaptaciones bioquímicas para sobrevivir en esas condiciones inhóspitas. El estudio de estos microbios nos da pistas cruciales sobre cómo la vida puede sostenerse en ambientes exóticos, como las lunas heladas de Júpiter o Saturno. Otro espectáculo geológico son los volcanes de barro. Estos no son volcanes de lava caliente, sino estructuras que liberan lodo, fluidos y gases, principalmente metano, que se acumulan a lo largo de las placas tectónicas o en zonas de sedimentación rápida. El metano liberado por estos volcanes es consumido por bacterias, creando otro ecosistema quimiosintético fascinante y, lo más importante, desempeñan un papel en el ciclo global del carbono al liberar un gas de efecto invernadero potente que, en condiciones normales, el océano ayuda a absorber. Todo esto nos lleva a considerar el océano profundo no solo como un receptor de contaminantes, sino como un regulador climático esencial para todo el planeta. La circulación de agua en las profundidades es un fenómeno colosal, conocido como la circulación termohalina, a veces llamada la cinta transportadora oceánica.
El término termoalina proviene del griego termos, caliente, y halos, sal, refiriéndose a que estas corrientes son impulsadas por diferencias de temperatura y salinidad. ¿Cómo funciona esta titánica bomba de agua? En las regiones polares, como el Atlántico Norte y el Océano Antártico, el agua superficial se enfría intensamente y al formarse hielo marino, la sal no se incorpora a la estructura cristalina, quedando liberada en el agua circundante. Esto hace que el agua restante sea extremadamente fría y salada y por lo tanto mucho más densa. Esta agua densa se hunde hacia el fondo del océano y comienza un viaje de miles de años, moviéndose lentamente a través de todas las cuencas oceánicas, transportando oxígeno a las profundidades más remotas y redistribuyendo calor por todo el globo. Es un proceso asombroso que une las temperaturas de la superficie con el frío abisal. Si esta circulación se alterara, por ejemplo, por el derretimiento acelerado de los glaciares que inyectaría agua dulce y menos densa en las zonas de hundimiento, el clima global podría sufrir cambios drásticos, ya que el calor no se distribuiría eficientemente. Comprender y monitorear la circulación termoalina es un pilar fundamental de la ciencia climática. Además de transportar calor, el océano profundo es el mayor sumidero de carbono del planeta. El océano almacena aproximadamente 50 veces más carbono que la atmósfera. Esto se debe a varios procesos. Uno es la simple absorción física. El dióxido de carbono de la atmósfera se disuelve en el agua superficial. Otro proceso clave es la bomba biológica de carbono. La bomba biológica comienza con el fitoplancton en la superficie, que absorbe dióxido de carbono mediante la fotosíntesis, convirtiéndolo en materia orgánica. Cuando este plancton y los organismos que lo comen mueren, sus restos y heces caen en forma de nieve marina hacia el fondo. Una parte de este carbono orgánico se disuelve en el camino, pero otra parte significativa llega hasta el sedimento abisal, donde queda secuestrado por miles o incluso millones de años. La fauna bentónica, como los gusanos y crustáceos que remueven el sedimento, ayuda a enterrar este carbono más profundamente. La salud de los ecosistemas de aguas profundas es, por lo tanto, crucial para la mitigación del cambio climático. Si la actividad humana, a través de la minería o la contaminación, perturba el sedimento o daña a estos organismos, el carbono secuestrado podría ser liberado nuevamente, acelerando el calentamiento global. El fondo del mar no es solo una extensión inhóspita, sino una caja de seguridad climática de importancia planetaria. A pesar de su aislamiento, el fondo del mar está íntimamente ligado a la salud de las zonas costeras y superficiales. Considera la amenaza de la salmuera de desalinización. En muchas regiones áridas del mundo, la única forma de obtener agua dulce es a través de plantas desalinizadoras que procesan el agua de mar. El subproducto de este proceso es una salmuera altamente concentrada, a menudo cargada con productos químicos utilizados en la desalinización. Cuando esta salmuera se descarga en el océano, si no se dispersa correctamente, puede crear plumas de alta salinidad que impactan negativamente en los ecosistemas costeros cercanos y, eventualmente, en las corrientes oceánicas locales. Si bien la descarga no ocurre directamente en el fondo abisal, las alteraciones en la química oceánica costera tienen un efecto dominó que afecta a toda la cadena alimentaria y los patrones migratorios de las especies que se mueven entre el fondo y la superficie, especies que son vitales para el funcionamiento del océano. Hay que reconocer la promesa que reside en los microorganismos del fondo. Estos extremófilos no solo son curiosidades biológicas, son una mina de oro para la biotecnología. Al vivir en ambientes de alta presión, temperatura o salinidad extrema, sus enzimas y compuestos bioquímicos son increíblemente robustos y estables. Por ejemplo, las enzimas de bacterias que viven cerca de las fuentes hidrotermales son capaces de funcionar a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados y se están investigando para usos industriales que requieren condiciones extremas, como la producción de detergentes de alta eficiencia o el procesamiento de biocombustibles. Los investigadores también están buscando en estos microbios marinos nuevos antibióticos. En un momento en que la resistencia a los medicamentos es una crisis de salud global, la biodiversidad de las profundidades podría contener la clave para la próxima generación de fármacos. La intensa competencia por la supervivencia en estos ambientes ha obligado a los organismos a producir compuestos químicos potentes para defenderse de sus rivales microbianos. El fondo del mar, entonces, es mucho más que un vacío frío y oscuro. Es un paisaje dinámico de lagos de sal,
chimeneas que escupen metales, una autopista global de agua que regula el clima, un sumidero de carbono y un vasto laboratorio químico. Cada nueva inmersión, cada nueva muestra de sedimento, nos revela que cuanto más nos adentramos en lo desconocido, más entendemos la interconexión esencial que tiene este mundo profundo con nuestra vida en la superficie. Seguimos descendiendo por la columna de agua, listos para descubrir las maravillas que la ciencia ha logrado documentar en este planeta azul. Retomando nuestra inmersión en la zona abisal, debemos reconocer que el entorno Hadal, el más profundo de todos, es quizás la última gran frontera de la biología y la geología terrestres. La zona Hadal comprende las profundidades que superan los 6.000 metros y se concentra principalmente en las trincheras y fosas oceánicas, esos cañones inmensos en el fondo del mar. La fosa de las Marianas, con sus cerca de 11.000 metros de profundidad, es el punto cumbre de esta inhospitalidad. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que la vida exista allí abajo, donde la presión hidrostática es 1000 veces superior a la que sentimos al nivel del mar, la respuesta radica en una serie de adaptaciones fisiológicas y bioquímicas que son auténticos prodigios de la evolución. No es una cuestión de tener huesos de acero, sino de química celular. Las criaturas que habitan estas profundidades, especialmente los peces babosos o snailfish, que son los vertebrados más profundos conocidos, han evolucionado para carecer de una vejiga natatoria llena de gas, ese órgano que la mayoría de los peces utiliza para controlar su flotabilidad, pues el gas sería comprimido instantáneamente hasta volverse sólido bajo esa presión. Pero la clave real de su resistencia está en una molécula, el óxido de trimetilamina o TMAO. El TMAO es un compuesto orgánico que actúa como un osmoprotector, es decir, una sustancia que protege a las proteínas dentro de las células del estrés ambiental. La presión extrema tiende a alterar la estructura tridimensional de las proteínas, lo que las hace inoperantes. El TMAO contrarresta este efecto, estabilizando las macromoléculas. Los científicos han comprobado que, a medida que la profundidad aumenta, la concentración de TMAO en los organismos hadales también se incrementa de forma lineal. Existe un límite teórico para la concentración de TMAO que un pez puede mantener sin que su metabolismo se vuelva ineficiente. Este límite, basado en modelos químicos y observaciones, sugiere que los peces vertebrados no pueden sobrevivir mucho más allá de los 8.200 metros. Por eso, el descubrimiento de peces sanos a esa cota es un dato científico sorprendente. Biológicamente, estos animales hadales han resuelto el problema de la alta presión con la misma solución que muchos organismos en aguas menos profundas: la simplicidad. Muchos peces de las fosas tienen esqueletos poco calcificados, casi cartilaginosos, y cuerpos blandos y gelatinosos. Este diseño minimiza las estructuras rígidas que podrían colapsar y permite que el agua fluya a través de sus cuerpos sin dañarlos. Además, tienen metabolismos muy lentos, lo cual es ventajoso en un ambiente donde los recursos alimentarios son increíblemente escasos. Gastan muy poca energía y pueden pasar mucho tiempo esperando la siguiente lluvia de nieve marina. La fosa de las Marianas no es solo un récord de profundidad, sino también un sitio de enorme interés geológico. Es el lugar donde la placa del Pacífico se subduce o se desliza bajo la placa de Filipinas. Este proceso de subducción es lo que genera las trincheras, pero también tiene implicaciones mucho más amplias. El agua que está atrapada en la corteza oceánica subducida es arrastrada hacia el interior de la Tierra. Este ciclo de agua es un factor clave en la tectónica de placas y en la generación de volcanes terrestres, porque el agua reduce el punto de fusión del manto, permitiendo que el magma ascienda. Por tanto, el punto más profundo del océano es un lugar donde el ciclo del agua planetario se encuentra con los procesos geológicos más fundamentales. Pero la fosa de las Marianas nos ha revelado una verdad incómoda. La mano del ser humano ha llegado incluso a este abismo prístino. Exploraciones recientes han encontrado contaminantes orgánicos persistentes, COPs, como los bifenilos policlorados (PCBs) y los éteres difenílicos polibromados (PBDs) en los tejidos de los organismos hadales. Estos compuestos químicos, que se utilizaron en la industria durante décadas y fueron prohibidos por su toxicidad, tardan siglos en degradarse. La forma en que llegaron allí es doble. Por un lado,
a través de la atmósfera y la lluvia, se depositaron en el agua superficial y luego descendieron con la nieve marina. Por otro lado, y más impactante, se cree que muchos contaminantes han llegado al fondo marino a través de los plásticos desechados. Los organismos del fondo, como los anfípodos carroñeros, ingieren el plástico que ha bajado, y los contaminantes que se adhieren a él se liberan y se acumulan en sus cuerpos. Un proceso conocido como bioacumulación. El hecho de que incluso el lugar más remoto y menos explorado de la Tierra esté contaminado es un poderoso y desalentador recordatorio de nuestro impacto global. La exploración del fondo del mar ha avanzado de manera espectacular en el último siglo. Figuras icónicas como Jacques-Yves Cousteau nos abrieron los ojos al mundo submarino, aunque gran parte de sus investigaciones se limitaron a las zonas superficiales. Pero para alcanzar la zona abisal y hadal, se requirió de una ingeniería mucho más audaz. El hito inicial fue la inmersión del batiscafo Trieste en 1960, con Jacques Piccard y Don Walsh a bordo, que alcanzó el Challenger Deep. Este vehículo era un batiscafo, una nave sumergible con una cabina esférica extremadamente resistente y rellena de gasolina, un líquido menos denso que el agua, para proporcionar flotabilidad. Hoy en día, la exploración está dominada por los vehículos operados remotamente, ROVs, y los vehículos submarinos autónomos, AUVs. El ROV Deep Discoverer o el CHE-ROV Nereus, un vehículo híbrido, han permitido a los científicos estudiar la geología y la biología del fondo marino sin arriesgar vidas humanas. Estos robots llevan cámaras de ultra alta definición, brazos robóticos para recolectar muestras y una serie de sensores avanzados para mapear el terreno y medir las condiciones ambientales. La capacidad de transmitir imágenes en tiempo real desde miles de metros de profundidad ha transformado la oceanografía. El mapeo del fondo marino es, de hecho, una de las tareas más críticas y menos completadas. Se estima que solo un 20% del fondo del océano se ha mapeado con tecnología de alta resolución. Esto significa que la mayor parte del planeta, la base de la vida marina y el molde de la geología terrestre, sigue siendo un misterio cartográfico. Los esfuerzos globales, como el proyecto Seabed 2030, buscan completar un mapa detallado de todo el fondo marino para el año 2030, una tarea que es esencial para la navegación, la gestión de recursos marinos, la comprensión de tsunamis y, por supuesto, la ciencia del clima. Y mientras la tecnología nos permite ver el fondo, debemos considerar cómo escuchamos el fondo marino. El sonido viaja mucho más lejos y 5 veces más rápido en el agua que en el aire. Para muchas criaturas de las profundidades donde la luz es inexistente, el sonido es el sentido dominante. Lo utilizan para comunicarse, para la ecolocalización en la búsqueda de alimento y para percibir el entorno. El océano, lejos de ser un mundo de silencio, como se pensó alguna vez, es un paisaje acústico rico y complejo, lleno de los chasquidos de los camarones, los cantos de las ballenas y el ruido de los movimientos geológicos. Sin embargo, el incremento del ruido antropogénico, el generado por actividades humanas, está creando una forma de contaminación acústica que perturba gravemente la fauna abisal. El sonido de los grandes buques portacontenedores, el sonar de la marina y especialmente el ruido sísmico de la exploración de petróleo y gas, que implica el uso de cañones de aire que generan pulsos sonoros intensos para penetrar el fondo, y la futura minería de aguas profundas está invadiendo este ambiente. La fauna marina, incluidos los cetáceos, los peces y los invertebrados, puede sufrir alteraciones en sus patrones de alimentación y reproducción, estrés fisiológico e incluso, en casos extremos, daños físicos por estos niveles de ruido. Los peces soníferos, que dependen de señales acústicas para su apareamiento, son particularmente vulnerables. La protección del paisaje sonoro oceánico es un desafío urgente de la conservación marina que afecta a la vida desde la superficie hasta las fosas hadales. La conexión entre la superficie y el abismo también es evidente en los corales de agua fría. Tendemos a pensar en los corales como estructuras coloridas y tropicales, pero existen vastos arrecifes de coral en las profundidades, en aguas frías y oscuras. A diferencia de sus primos tropicales, estos corales no dependen de las algas simbióticas, zooxantelas, para alimentarse, sino que filtran los nutrientes que descienden con las corrientes y la nieve marina. Estos arrecifes profundos, que crecen muy lentamente durante miles de años, son puntos calientes de biodiversidad,
proporcionando refugio y zonas de cría para innumerables especies de peces y otros organismos. Sin embargo, el cambio climático los afecta indirectamente. El aumento de la temperatura superficial altera la estratificación de la columna de agua y la circulación de nutrientes, lo que significa menos alimento para los corales fríos. Más importante aún, la acidificación del océano, causada por la absorción del exceso de dióxido de carbono de la atmósfera, dificulta la capacidad de estos corales para formar y mantener sus esqueletos de carbonato de calcio. Los ecosistemas de corales de aguas profundas están, por lo tanto, bajo una amenaza silenciosa pero existencial. El fondo del mar, en conclusión, está lejos de ser un basurero biológico. Es una biblioteca de adaptaciones extremas, un motor geológico para la Tierra y un ecosistema vulnerable que reacciona a los cambios en la superficie. Al igual que el universo cósmico, este universo acuático exige nuestra atención, respeto y, sobre todo, una exploración científica continua. Retomemos nuestro viaje hacia el corazón oscuro del planeta, el fondo del mar, ese lugar donde la vida se manifiesta de formas tan inesperadas que desafían nuestra comprensión de lo posible. Hemos hablado de la extrema presión y las adaptaciones químicas que la contrarrestan, pero la temperatura es otro factor ambiental dominante en las profundidades, generalmente manteniéndose justo por encima del punto de congelación, cerca de 4 grados Celsius. Esta constante gélida tiene consecuencias biológicas fascinantes, una de las cuales es el fenómeno conocido como gigantismo abisal. Este concepto se refiere a la tendencia de ciertos invertebrados y peces de las profundidades a crecer mucho más que sus parientes de aguas superficiales. Un fenómeno que realmente te va a volar la cabeza. Piensa en isópodos gigantes, que son esencialmente cochinillas de tierra del tamaño de un balón de fútbol, o en el cangrejo araña gigante japonés, con patas que pueden alcanzar hasta 4 metros de envergadura. El calamar gigante y el calamar colosal son los ejemplos más emblemáticos de este gigantismo. Existen varias teorías científicas que intentan explicar esta desmesurada talla. Una de las más aceptadas es el crecimiento lento y la larga vida. En el frío constante y la escasez de alimentos, el metabolismo de estos animales se ralentiza drásticamente. Al crecer más despacio, viven mucho más tiempo, lo que les da más años para acumular biomasa y alcanzar tamaños extraordinarios. Otra hipótesis se centra en la presión hidrostática y la disponibilidad limitada de alimentos. Un cuerpo más grande puede moverse de forma más eficiente para buscar comida en un entorno vasto y disperso, y puede almacenar energía durante periodos de inanición más prolongados. Además, en el fondo, la depredación visual es casi nula. Los depredadores no cazan por vista, lo que elimina la presión evolutiva de ser pequeño para esconderse. Un cuerpo masivo es una ventaja para la supervivencia y en el abismo, ser grande es una estrategia exitosa. Pero si hay un lugar que realmente reescribió los libros de biología sobre el fondo del mar, ese es el entorno de las fuentes hidrotermales. Imagina una cordillera montañosa en mitad del océano, la dorsal oceánica, donde las placas tectónicas se separan. A lo largo de estas grietas, el agua de mar se filtra en la corteza terrestre, se calienta por el magma subyacente y emerge a través de chimeneas volcánicas a temperaturas que pueden superar los 400 grados Celsius. Cuando estos fluidos supercalentados, ricos en sulfuros, metano y otros compuestos químicos, chocan con el agua gélida del océano profundo, se precipitan los minerales y se forman las chimeneas que a menudo se ven humeantes, conocidas como fumarolas negras. El descubrimiento de estas fuentes a finales de la década de 1970 fue uno de los hallazgos más importantes del siglo XX. Los científicos esperaban encontrar un desierto estéril, pero lo que hallaron fue un oasis de vida exuberante, totalmente independiente de la energía solar. En lugar de depender de la fotosíntesis, la energía del sol, como fuente primaria de energía, estas comunidades prosperan gracias a la quimiosíntesis, utilizando la energía liberada por las reacciones químicas del sulfuro de hidrógeno y otros compuestos. En la base de esta cadena alimentaria están las bacterias quimioautótrofas. Estos microorganismos son los productores primarios, convirtiendo los químicos tóxicos en alimento. Alrededor de estas bacterias se agrupan comunidades enteras de animales endémicos, gusanos de tubo gigantes, que pueden medir más de 2 metros de largo y carecen de boca o sistema digestivo, subsistiendo gracias a las bacterias simbióticas que alojan en su interior.
almejas gigantes, cangrejos ciegos y camarones que han desarrollado órganos sensibles al calor y la luz infrarroja de las fumarolas. El asombro no tiene límite, porque este descubrimiento demostró que la vida puede surgir y prosperar en condiciones extremas, lo que tiene implicaciones directas para la exobiología, sugiriendo posibles formas de vida en lunas heladas de otros planetas, como Encélado, luna de Saturno, o Europa, luna de Júpiter, que se cree albergan océanos subterráneos con fuentes hidrotermales. Esta extrema rareza y riqueza biológica del fondo del mar nos lleva a reflexionar sobre sus recursos geológicos, algunos de los cuales están atrayendo la mirada de la industria con consecuencias potencialmente catastróficas. Nos referimos a los hidratos de metano y la minería de aguas profundas. Los hidratos de metano son esencialmente hielo de agua que tiene moléculas de metano atrapadas en su estructura cristalina, como si fueran jaulas moleculares. Estos depósitos se forman bajo condiciones específicas de alta presión y baja temperatura, y se encuentran en vastas cantidades bajo el fondo marino, especialmente en los márgenes continentales. El metano atrapado en estos hidratos representa una reserva de energía fósil inmensa, con estimaciones que duplican las reservas totales de petróleo, gas y carbón combinadas. La idea de explotar esta energía es tentadora, pero presenta un riesgo climático aterrador. El metano es un gas de efecto invernadero muchísimo más potente que el dióxido de carbono, aunque permanece menos tiempo en la atmósfera. Si el calentamiento de las aguas oceánicas profundas, ya sea por causas naturales o por la perturbación humana durante la extracción, desestabiliza estos hidratos, el metano se liberaría en forma de burbujas que podrían ascender a la atmósfera, causando un disparo o liberación masiva. Este evento podría desencadenar una aceleración del calentamiento global a una escala nunca antes vista, lo que subraya la fragilidad del equilibrio climático que se mantiene en el fondo marino. A esto se suma la creciente amenaza de la minería de aguas profundas. La tecnología moderna, especialmente la que impulsa la transición energética, baterías de vehículos eléctricos, smartphones, depende de minerales como el cobalto, el níquel, el manganeso y las tierras raras. Curiosamente, estos minerales se encuentran concentrados en el fondo marino en tres formas principales: nódulos polimetálicos, rocas del tamaño de una papa ricas en manganeso y níquel que yacen en las llanuras abisales, costras de ferromanganeso que cubren los montes submarinos y sulfuros polimetálicos asociados a las fuentes hidrotermales. La industria propone utilizar grandes máquinas recolectoras parecidas a tractores gigantes para succionar estos nódulos o raspar las costras del lecho marino. El material se bombearía a la superficie y el sedimento residual, junto con el agua de procesamiento, se devolvería al océano. Los riesgos ambientales de esta actividad son profundos y multifacéticos. El primero es la destrucción irreversible del hábitat. Los nódulos, por ejemplo, tardan millones de años en formarse, y los organismos bentónicos, que viven en el sedimento, dependen de ellos como sustrato. La remoción de estos lechos minerales eliminaría el hábitat para siempre. El segundo riesgo es la contaminación por plumas de sedimento. Al succionar y devolver el sedimento, se crean nubes de partículas que se dispersan por el agua, asfixiando a los organismos filtradores, bloqueando la luz para la poca vida fotosintética restante y afectando ecosistemas de aguas profundas a cientos de kilómetros de distancia. El tercer gran riesgo es el ruido. Las operaciones mineras generan un nivel de ruido constante y de baja frecuencia que es muy efectivo para viajar grandes distancias en el agua, exacerbando la contaminación acústica que ya afecta a la megafauna marina y a las especies que dependen del sonido para la comunicación. La controversia sobre la minería de aguas profundas es intensa. Muchos científicos y países han pedido una moratoria precautoria, argumentando que no podemos permitir una actividad industrial de alto impacto en ecosistemas que ni siquiera conocemos bien. Se estima que hasta el 90% de las especies en estas zonas son desconocidas para la ciencia, lo que significa que podríamos extinguir formas de vida únicas antes siquiera de descubrirlas o entender su papel en la biosfera. Finalmente, hay que detenerse en los montes submarinos. Ya los mencionamos brevemente, pero son tan importantes que merecen una atención especial. Son montañas o volcanes extintos que se elevan desde el fondo oceánico, a veces miles de metros, pero sin romper la superficie del agua. Estos accidentes geográficos actúan como verdaderos oasis de vida en el desierto del fondo marino. Cuando las corrientes oceánicas profundas chocan con las laderas de un monte submarino,
El agua se desvía hacia arriba en un proceso conocido como surgencia localizada. Esta elevación del agua trae consigo nutrientes vitales desde las profundidades, creando una zona de alta productividad. Por eso, los montes submarinos son imanes para la vida. Ofrecen sustrato rocoso para que se adhieran los corales de agua fría y las esponjas, y atraen cardúmenes de peces, tiburones, atunes y cetáceos migratorios que se alimentan de la cadena trófica que se establece allí. La importancia de los montes submarinos para la biodiversidad es comparable a la de los arrecifes de coral tropicales o los bosques tropicales terrestres. Se han identificado miles de especies nuevas en las exploraciones de estos lugares. Sin embargo, su vulnerabilidad es extrema, ya que la pesca de arrastre de fondo, a pesar de su prohibición en muchas áreas, puede arrancar en minutos formaciones de coral que tardaron miles de años en crecer, dejando cicatrices permanentes en el ecosistema. Proteger estos puntos calientes del océano profundo es crucial para mantener la salud general de la vida marina en todo el planeta. Retomamos el descenso, dejando atrás los montes submarinos y las amenazas de la minería, para adentrarnos en un estrato del océano que funciona como un mundo aparte y que a menudo se subestima, la zona mesopelágica. Esta capa, que se extiende aproximadamente desde los 200 metros hasta los 1000 metros de profundidad, es conocida popularmente como la zona del crepúsculo. Aunque la luz solar es escasa e insuficiente para la fotosíntesis, no está completamente oscura, lo que la convierte en un reino de sombras azules y tenues. Y es en este reino donde ocurre la mayor migración animal del planeta, un espectáculo biológico masivo que te dejará pensando. La gran mayoría de la biomasa animal en la columna de agua oceánica no reside en la superficie, sino aquí, en el crepúsculo. Hablamos de una población gigantesca de pequeños peces, como los peces linterna, Mictofidae, crustáceos y cefalópodos que pasan el día escondidos en las profundidades de la mesopelágica, a salvo de los depredadores visuales que habitan la superficie. Al caer la noche, cuando el sol se ha puesto y la superficie del océano se oscurece, esta inmensa población asciende en masa, a veces cientos de metros, para alimentarse del fitoplancton y el zooplancton, que sí prosperan en la zona fótica, donde hay luz solar. Este movimiento rítmico, subiendo al anochecer y regresando al amanecer, se denomina migración vertical diaria y es el pulso de la vida oceánica profunda. Es un evento de tal magnitud que los ecosondas de los barcos lo detectan como una densa capa de organismos, a la que los científicos llaman la capa de dispersión profunda. El propósito biológico de esta migración es doble: maximizar la alimentación en la superficie rica en nutrientes y minimizar el riesgo de ser devorado en la oscuridad de abajo. Es una estrategia evolutiva que equilibra la necesidad de energía con la seguridad. Pero la importancia de esta capa va mucho más allá de la biología local. El mesopelágico es un componente fundamental de la bomba biológica de carbono. Ya sabes que el océano es el mayor sumidero de carbono del mundo, y el fitoplancton en la superficie captura grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera a través de la fotosíntesis. Sin embargo, para que ese carbono se almacene a largo plazo, debe ser transportado a las profundidades. Ahí es donde entra la capa crepuscular. Los animales que migran se alimentan de ese carbono orgánico en la superficie. Al regresar a la mesopelágica y a las zonas más profundas, excretan materia fecal o mueren, depositando el carbono orgánico en las aguas profundas. Esta lluvia de material, conocida como nieve marina, cae continuamente hacia el fondo abisal, secuestrando el carbono de la atmósfera. Si la bomba biológica no existiera o se ralentizara, los niveles de dióxido de carbono atmosférico serían considerablemente más altos, demostrando que esta migración nocturna es crucial para la regulación climática global. Continuando con las adaptaciones fascinantes, no podemos dejar de lado el fenómeno de la bioluminiscencia, la capacidad de los seres vivos de generar su propia luz mediante una reacción química, y que es la regla, no la excepción, en el fondo del mar. Se estima que más del 75% de las criaturas que viven en las profundidades son bioluminiscentes. La luz se produce por la reacción entre una molécula llamada luciferina y una enzima conocida como luciferasa en presencia de oxígeno. Esta reacción química emite una luz fría, con muy poca generación de calor. Los propósitos de esta luz en la oscuridad absoluta son variados y brillantes. Primero, la depredación.
El ejemplo clásico es el del pez pescador o pez abisal, con su apéndice bioluminiscente, el ESCA, que cuelga como un señuelo. En la oscuridad, este pequeño punto de luz atrae a presas curiosas directamente a la inmensa boca del pez. Segundo, el camuflaje, un uso increíblemente sofisticado. En la zona del crepúsculo, la poca luz que desciende es de color azul. Algunos animales emiten una luz azul pálida desde sus vientres, conocida como contraluz o counter-illumination. Al igualar la escasa luz ambiental que viene de arriba, la silueta del animal se difumina, volviéndose casi invisible para los depredadores que miran hacia arriba. Es un camuflaje óptico activado por la luz. Tercero, la defensa. Algunos calamares de aguas profundas no expulsan tinta como sus parientes superficiales, sino que arrojan una nube de líquido bioluminiscente brillante. Este destello aturde o distrae al depredador, permitiendo al calamar escapar a salvo. Otros usan la luz como un aviso de que no son comestibles o son tóxicos, un concepto similar al que usan las ranas venenosas en la Tierra. Cuarto, la comunicación y el apareamiento. Muchas especies usan patrones de destello de luz únicos como señales de apareamiento, asegurando que solo atraigan a un compañero de su misma especie. Es su propio código Morse de seducción en la negrura. Esta bioquímica única y extremófila del fondo del mar nos lleva a una de las áreas de investigación más prometedoras y menos conocidas, la farmacología marina o bioprospección. En un ambiente tan extremo y competitivo, los organismos marinos han desarrollado compuestos químicos únicos para sobrevivir, defenderse de los microbios o atacar a sus presas. Los científicos están extrayendo estos compuestos, conocidos como metabolitos secundarios, de esponjas, corales, moluscos y microorganismos de aguas profundas, con la esperanza de encontrar la próxima generación de medicamentos. Ya hay precedentes asombrosos. El primer medicamento aprobado de origen marino fue la citarabina, ARA-C, un agente quimioterapéutico derivado de una esponja del Caribe que se usa para tratar la leucemia mieloide aguda. Más recientemente, se ha desarrollado un analgésico más potente que la morfina, el ciconotide, que proviene de las toxinas de un caracol cono marino de aguas profundas. La razón de este potencial es la necesidad biológica. Las bacterias y los microbios en el fondo del mar, que viven en densas colonias o en los fluidos calientes de las fuentes hidrotermales, están en constante guerra química por el espacio y los recursos. Para ganar, han evolucionado enzimas y toxinas capaces de matar o inhibir a otros organismos. Estos compuestos son precisamente los que la medicina moderna busca para combatir superbacterias resistentes a los antibióticos, células cancerosas o enfermedades neurológicas. El fondo marino es, literalmente, la farmacia más grande del planeta y apenas hemos abierto la primera puerta. Pero, ¿cómo avanzaremos en esta exploración? La vastedad y la dificultad del medio ambiente submarino nos obligan a depender de la tecnología de vanguardia. El futuro de la exploración del fondo oceánico está en la robótica y los sensores avanzados. Los sumergibles tripulados, como el famoso Trieste o el Deep Sea Challenger de James Cameron, son hitos históricos, pero su capacidad de exploración es limitada por los costos operativos, el riesgo humano y las distancias que pueden cubrir. La verdadera revolución está en los vehículos operados remotamente, ROVs, y los vehículos submarinos autónomos, AUVs. Los ROVs son robots conectados a un barco de superficie por un cable umbilical que les suministra energía y permite el envío de datos en tiempo real. Son la herramienta principal para la toma de muestras y la inspección visual precisa en lugares como las fuentes hidrotermales. Los AUVs, por otro lado, son robots inteligentes y programables que operan de forma independiente, navegando en el fondo del mar para cartografiar grandes áreas con sonar de alta resolución y recolectar datos oceanográficos. Pueden pasar semanas bajo el agua, comunicándose solo cuando salen a la superficie. El gran desafío tecnológico no es solo construir robots que resistan la presión, sino lograr que se comuniquen eficazmente en un medio donde las ondas de radio no funcionan. La comunicación se realiza principalmente mediante acústica submarina, ondas sonoras, que es mucho más lenta y propensa a las interferencias que las ondas electromagnéticas. Superar las barreras de comunicación y desarrollar sensores que puedan oler y tocar el fondo del mar con la misma precisión que los científicos en la superficie es lo que abrirá las últimas fronteras de este mundo acuático. La promesa es que, en las próximas décadas, la cartografía del fondo marino
se completará por primera vez, revelando secretos geológicos y biológicos que han permanecido ocultos desde la formación de la Tierra. Mientras que la tecnología nos brinda una ventana cada vez más nítida a las profundidades y la bioprospección nos promete un futuro farmacológico brillante, es vital que enfoquemos nuestra atención en las amenazas invisibles y a menudo subestimadas que acechan a estos ecosistemas. El fondo del mar, a pesar de su inmensidad y su aparente aislamiento, no es inmune a la huella humana. De hecho, las fosas más remotas y profundas, que representan el punto más lejano de la vida en la Tierra, se han convertido en trampas silenciosas para nuestra basura. Estamos hablando de la zona Hadal, el reino de Hades, que se extiende desde los 6.000 metros hasta las profundidades máximas, incluyendo las famosas fosas oceánicas como la de las Marianas. La presión aquí es aplastante, superando las 1.000 atmósferas. Es como tener el peso de 50 jumbos jets sobre tu cuerpo. La temperatura es constante y helada, la oscuridad es absoluta y los nutrientes son escasísimos. Sin embargo, hemos descubierto que la contaminación, especialmente el plástico, ha llegado hasta aquí. Se han encontrado bolsas de plástico de un solo uso en la fosa de las Marianas a casi 11.000 metros de profundidad. Estudios exhaustivos han revelado que la densidad de microplásticos en estas fosas puede ser incluso mayor que en algunas de las zonas superficiales más contaminadas. Esto significa que nuestros desechos plásticos no solo flotan o se acumulan en la superficie, sino que se hunden, transportados por la nieve marina y las corrientes, hasta el fondo de las trincheras. Lo más preocupante es el impacto directo en la fauna Hadal. Los científicos han examinado a los anfípodos, pequeños crustáceos que son clave en la cadena alimenticia de las fosas, y han descubierto que un porcentaje elevadísimo de ellos, en algunas fosas hasta más del 70%, ya ha ingerido microplásticos. Estos diminutos fragmentos de polímeros no son inertes, sino que actúan como vehículos para concentrar contaminantes orgánicos persistentes presentes en el agua. Cuando los animales ingieren el plástico, estos tóxicos se liberan en sus tejidos, bioacumulándose en la red alimentaria. Este hallazgo es un golpe directo a la noción de que existe algún ecosistema en nuestro planeta que permanezca prístino o inalterado por la actividad humana. Pero el plástico no es el único intruso. El mar profundo, que utiliza el sonido como su principal canal de comunicación, está siendo invadido por la contaminación acústica generada por el hombre. Piensa en esto. El sonido viaja mucho más rápido y mucho más lejos en el agua que en el aire. Para muchas especies marinas, especialmente los mamíferos como las ballenas y los delfines, el sonido es su sentido más crucial. Lo utilizan para navegar, cazar, encontrar pareja y mantener la cohesión de su grupo social. Los grandes cetáceos, por ejemplo, pueden comunicarse a través de vocalizaciones que recorren cuencas oceánicas enteras. Sin embargo, las actividades industriales modernas están creando una sopa de ruido sin precedentes. El tráfico marítimo, impulsado por miles de barcos que atraviesan los océanos, produce un ruido de baja frecuencia constante. A esto se suman las exploraciones sísmicas, que usan potentes cañones de aire para buscar reservas de petróleo y gas bajo el fondo marino, liberando impulsos acústicos que pueden ser ensordecedores. También tenemos las actividades de Dragadoy, como ya mencionamos, la minería de aguas profundas que generará un estruendo continuo. La ciencia ha demostrado que este exceso de ruido antropogénico tiene consecuencias devastadoras. Interfiere con la comunicación vital de los animales, lo que puede llevar al varamiento masivo de ballenas o a que especies más pequeñas se alejen de sus hábitats de alimentación cruciales. En el caso de los invertebrados, el ruido puede causar daño tisular e incluso aumentar las tasas de mortalidad. La contaminación acústica es, de alguna manera, el gran contaminante invisible, modificando el paisaje sonoro que es esencial para la vida en las profundidades. A pesar de estas amenazas, o quizás a causa de ellas, el fondo marino sigue sosteniendo las claves para algunos de los misterios más grandes de la biología y la geología. Uno de esos enigmas es el origen de la vida en la Tierra. Una de las teorías más robustas sobre el inicio de la vida no sitúa el nacimiento de las primeras células en la superficie, sino en las profundidades, en las ventilas hidrotermales y los manantiales de metano frío. Las ventilas hidrotermales son grietas en el fondo marino, a menudo cerca de límites de placas tectónicas que expulsan fluidos sobrecalentados y cargados de minerales desde el subsuelo de la Tierra. Las más famosas, las fumarolas negras,
pueden expulsar agua a temperaturas superiores a los 350 grados Celsius, una hazaña posible porque la presión del agua a esa profundidad impide que hierva. En torno a estas chimeneas volcánicas prospera un ecosistema de quimiosíntesis que no depende de la luz solar. Aquí, el motor de la vida no es la fotosíntesis, sino la energía liberada por las reacciones químicas de los compuestos que salen de la Tierra, como el sulfuro de hidrógeno y el metano. Microorganismos extremófilos, bacterias y arqueas, son capaces de convertir estos químicos en energía biológica. Estos microbios forman la base de una red alimentaria increíblemente densa que incluye gusanos tubulares gigantes, almejas y camarones que no existen en ninguna otra parte del planeta. La hipótesis del mundo de ARN y el origen de la vida se enfoca en estos ambientes. Se postula que en las chimeneas minerales porosas, el entorno químico y térmico pudo haber actuado como un reactor perfecto para la formación de las primeras moléculas orgánicas complejas, incluyendo el ácido ribonucleico, ARN, que se cree que fue el precursor del ADN y las proteínas. El ARN es especial porque puede almacenar información genética y al mismo tiempo catalizar reacciones químicas, actuando como el software y el hardware de la vida primitiva. El estudio de las reacciones químicas que ocurren en estas ventilas hoy en día es una máquina del tiempo biológica que nos permite mirar hacia atrás para entender cómo surgió el primer ser vivo hace miles de millones de años. Finalmente, al explorar la compleja red de la vida marina, debemos reconocer el papel esencial de hábitats menos obvios, como las cuevas marinas y los sistemas kársticos submarinos. Estos espacios no son necesariamente los más profundos, pero son cruciales para la biodiversidad. Las cuevas marinas actúan como refugios y laboratorios evolutivos. Debido a la atenuación de la luz y la relativa estabilidad del ambiente interno, se crean zonas de transición rápida que imitan las condiciones de las profundidades marinas en aguas superficiales. Esto ha llevado a la evolución de especies altamente especializadas, llamadas troglobias, que dependen totalmente de estos hábitats cavernosos. Muchas de estas criaturas son ciegas o tienen ojos muy reducidos y exhiben despigmentación, pérdida de color, adaptaciones comunes a la vida en la oscuridad. Estos sistemas kársticos, a menudo compuestos por piedra caliza erosionada, funcionan como filtros biológicos y corredores de especies, conectando diferentes partes del océano. También son una fuente de agua dulce en algunas zonas costeras, donde los acuíferos terrestres se extienden bajo el mar. La intrincada red de túneles y cámaras que forman las cuevas marinas sostiene una biodiversidad única y vulnerable que, al igual que los demás ecosistemas marinos, requiere de nuestra protección más urgente ante la creciente amenaza del cambio climático y la contaminación costera. Y es precisamente esta dependencia de los ecosistemas marinos, incluso de los más remotos, lo que nos obliga a analizar cómo nuestra interacción con el fondo del mar está modelando su futuro y el nuestro. Porque las amenazas no se detienen en el plástico o el ruido. Hay una actividad antigua, pero con implicaciones modernas en las profundidades, la pesca de arrastre de fondo. La pesca, especialmente la de arrastre, se ha convertido en el equivalente submarino de la deforestación. Las redes de arrastre, algunas del tamaño de campos de fútbol y lastradas con pesados contrapesos, son arrastradas por el lecho marino para capturar peces demersales, aquellos que viven cerca del fondo. El problema es que esta técnica no es selectiva, barre absolutamente todo a su paso. Piensa en los corales de agua fría que mencionamos, estructuras milenarias que crecen a un ritmo exasperantemente lento, de apenas unos pocos milímetros por año. Un solo paso de una red de arrastre puede destruir en cuestión de minutos lo que a la naturaleza le ha costado cientos o incluso miles de años construir. Estos corales y las esponjas de mar gigantes, que son cruciales para filtrar el agua, proporcionan el hábitat, refugio y zonas de desove para una enorme variedad de criaturas. Al destruirlos, no solo perdemos individuos, sino que colapsamos ecosistemas enteros que tardarán siglos, si es que alguna vez lo hacen, en recuperarse. En las profundidades, las especies tienen ciclos de vida lentos, crecen despacio, alcanzan la madurez reproductiva tarde y tienen pocos descendientes. Esto los hace extremadamente vulnerables a la sobrepesca. Cuando una población de peces de profundidad, como el reloj anaranjado o el granadero, es diezmada, su recuperación es increíblemente lenta, a veces tan lenta que resulta casi imposible en escalas de tiempo humanas. La sobrepesca de fondo,
junto con la pesca ilegal y no regulada, está vaciando la vida de las laderas continentales y los montes submarinos, las áreas más ricas en biodiversidad de la zona abisal. Y aquí es donde la geología del fondo marino se cruza con la biología. ¿Recuerdas los montes submarinos? Esas montañas sumergidas que a menudo son volcanes extintos. La ciencia ha comprobado que son verdaderos oasis de biodiversidad en el desierto del océano profundo. Imagina un vasto plano abisal, liso y sedimentario, interrumpido de pronto por una montaña que puede elevarse miles de metros, a veces sin alcanzar la superficie. Los montes submarinos, especialmente aquellos que tienen cimas planas, conocidos como guyots, alteran dramáticamente el flujo de las corrientes oceánicas. Cuando el agua cargada de nutrientes choca con estas estructuras, es forzada a ascender en un fenómeno conocido como surgencia. Esta surgencia lleva nutrientes esenciales desde las profundidades hasta las capas superiores del océano, impulsando la producción de fitoplancton y, por extensión, toda la cadena alimentaria. Es por eso que los montes submarinos atraen a grandes concentraciones de vida, no solo a especies sésiles como corales y esponjas, sino también a peces comerciales, tiburones y cetáceos migratorios. Son puntos de encuentro, sitios de descanso y zonas críticas para la alimentación y la cría. Pero la misma geomorfología que los hace tan ricos, los hace también vulnerables a la explotación. Al atraer grandes agregaciones de peces, se convierten en los objetivos primarios de la pesca de arrastre. Proteger estos montes submarinos es un desafío crucial para la conservación global, ya que muchos de ellos se encuentran en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción de cualquier país. Si el fondo marino es el vasto y paciente registrador de la historia de la Tierra, también es el escenario de eventos geológicos de una violencia súbita e inimaginable que pueden reescribir ese registro en un instante. Estamos hablando de los deslizamientos de tierra submarinos y su conexión con los tsunamis. Mucha gente asocia los tsunamis exclusivamente con los terremotos de gran magnitud que ocurren en las zonas de subducción. Si bien esa es la causa principal, un deslizamiento submarino masivo puede generar olas igualmente devastadoras, a veces con mucha menos advertencia. Imagina la ladera de un volcán submarino o el borde inestable de una plataforma continental donde grandes cantidades de sedimentos se han acumulado durante miles de años. Un temblor, por pequeño que sea, o incluso una simple sobrecarga de sedimento, puede hacer que toda esa masa se desplome. Este derrumbe es un evento catastrófico que desplaza súbitamente un volumen inmenso de agua. La energía potencial de esa columna de agua se irradia hacia afuera, generando un tren de olas que puede viajar a la velocidad de un avión jet en mar abierto, hasta 800 kilómetros por hora. Cuando estos trenes de olas llegan a las costas poco profundas, reducen su velocidad y aumentan drásticamente su altura, transformándose en el muro de agua destructivo que conocemos como tsunami. La comprensión de la geología del fondo marino, especialmente la localización de fallas y áreas de acumulación de sedimentos inestables, es vital para predecir el riesgo de estos eventos catastróficos y salvar vidas costeras. El estudio de los cañones submarinos y los valles de avalancha de sedimentos no solo es académico, es una cuestión de seguridad pública, volviendo a la vida misma, a sus orígenes, y a la asombrosa resistencia de la que hemos sido testigos en las profundidades. La teoría de las ventilas hidrotermales como cuna de la vida contrasta fuertemente con la hipótesis clásica, la de la sopa caliente diluida o caldo primitivo, que fue popularizada por científicos como Oparin y Haldane. La idea de la sopa caliente sugiere que la vida se originó en la superficie, en los océanos poco profundos de la Tierra primitiva. En un mundo sin oxígeno libre, los relámpagos y la radiación ultravioleta habrían actuado sobre los gases de la atmósfera, como el metano, el amoníaco y el vapor de agua, creando las primeras moléculas orgánicas simples que se disolvieron y acumularon en los mares. Estas moléculas, como los aminoácidos, habrían interactuado y formado estructuras más complejas hasta que eventualmente apareció la primera célula. El famoso experimento de Miller y Urey en los años 50 buscó replicar estas condiciones en el laboratorio y logró generar aminoácidos dando un gran apoyo a esta teoría. Sin embargo, hay problemas. Por ejemplo, los científicos dudan de que estas moléculas orgánicas hubieran sobrevivido lo suficiente en la superficie, sometidas a una radiación ultravioleta intensa porque no existía aún la capa de ozono, y a procesos que las habrían dispersado.
Ahí es donde la hipótesis de la quimiosíntesis en las profundidades cobra fuerza. Las ventilas hidrotermales ofrecen un entorno protegido, rico en energía química y con las temperaturas variables, gradientes térmicos, necesarias para que las moléculas complejas se formen y se autoorganicen. No se necesitaría la luz solar o los relámpagos para impulsar las reacciones, solo la constante e inagotable energía química que emana del interior del planeta. Hoy en día, la investigación apunta a una combinación de factores, quizás un origen profundo que luego evolucionó en la superficie, pero el fondo del mar, en sus entrañas hirvientes, sigue siendo un candidato principal para el lugar de nacimiento de toda la vida que conocemos. Y no podemos hablar de los extremófilos sin mencionar su impacto en el futuro de la biotecnología. Las criaturas que hemos encontrado en las ventilas hidrotermales y las fosas hadales son verdaderas máquinas moleculares de supervivencia. Imagina un microorganismo que vive en agua a 200 grados centígrados o bajo una presión de 1000 atmósferas. Sus enzimas, que son las proteínas que catalizan todas las reacciones biológicas, deben ser increíblemente estables y funcionales en estas condiciones extremas. Estas enzimas, conocidas como extremoenzimas, son un tesoro invaluable para la industria. La Taq polimerasa, por ejemplo, una enzima resistente al calor aislada de una bacteria termófila, revolucionó la biología molecular al hacer posible la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, la técnica fundamental utilizada para replicar ADN, que, por cierto, fue esencial para el desarrollo de los test de diagnóstico en la reciente pandemia global. Este es solo un ejemplo de cómo los habitantes del fondo del mar, que nunca antes habíamos imaginado, están moldeando la medicina y la ciencia moderna. Pero el potencial va mucho más allá. Las enzimas de los piscicrófilos, amantes del frío, encontrados en las aguas heladas del fondo oceánico, son activas a bajas temperaturas y son ideales para procesos industriales que requieren eficiencia energética, como la fabricación de detergentes que funcionen en agua fría. Los microorganismos de aguas profundas también tienen enzimas que degradan compuestos tóxicos, lo que los hace prometedores para la biorremediación de derrames de petróleo y la limpieza de desechos plásticos. La bioprospección en el fondo del mar no es solo la búsqueda de nuevas medicinas, es la búsqueda de nuevas herramientas biológicas para un mundo más limpio y eficiente. Sin duda, el estudio de los extremófilos nos abre un nuevo universo de posibilidades, un recordatorio de que la química de la vida es mucho más plástica y resistente de lo que la experiencia terrestre nos sugería. Pero la vida en las profundidades no solo se manifiesta en la química del calor o la presión, hay un espectáculo constante, una sinfonía de luz que se desarrolla en la columna de agua abisal, un fenómeno conocido como bioluminiscencia. Imagina que desciendes por debajo de los 200 metros. La luz del sol, la energía que alimenta casi toda la vida en la Tierra, se desvanece por completo. Estás en la zona batipelágica, en la oscuridad perpetua. Sin embargo, a tu alrededor, un vasto y silencioso carnaval de luces se enciende y se apaga. Más del 75% de los organismos que viven en la columna de agua de las profundidades del océano abierto son capaces de producir su propia luz. Este es uno de los datos más asombrosos sobre el fondo del mar. La bioluminiscencia es la generación de luz por parte de un organismo vivo mediante una reacción química. Es un proceso de quimioluminiscencia donde una molécula llamada luciferina reacciona con el oxígeno, y esta reacción es catalizada por una enzima, la luciferasa. El resultado es energía liberada en forma de luz visible sin que se genere calor significativo. La luz generada es casi siempre de color azul o verde azulado. ¿Por qué ese color específico? Porque el agua de mar absorbe rápidamente todos los colores del espectro, excepto el azul, que penetra más profundamente. Por lo tanto, si quieres que tu luz se vea en la oscuridad del océano, debe ser azul. Pero la pregunta más fascinante es, ¿para qué sirve toda esta luz en un mundo de sombras? Los científicos han descubierto que la bioluminiscencia cumple funciones vitales para la supervivencia en la oscuridad. En primer lugar, la comunicación y el apareamiento. En la vasta negrura, los organismos necesitan encontrar pareja. Algunas especies de calamares de aguas profundas y peces linterna utilizan patrones de luz específicos, como verdaderos códigos Morse bioluminiscentes, para reconocer a los miembros de su propia especie y distinguir machos de hembras. Es una linterna que lleva consigo el mensaje genético. En segundo lugar,
la caza y la atracción de presas. Piensa en el famoso pez rape abisal, cuya hembra posee un apéndice modificado, la caña de pescar o ilicium, que cuelga frente a su boca y termina en un órgano luminoso, el fotóforo. En la oscuridad total, ese pequeño señuelo luminoso es irresistible para peces más pequeños y despistados que se acercan creyendo que es algo comestible solo para ser devorados de golpe. Otros, como ciertos calamares, utilizan un chorro luminoso, una especie de tinta de luz para cegar o distraer momentáneamente a un depredador, permitiéndoles escapar. Y en tercer lugar, el camuflaje. Esta es la aplicación más sofisticada e inteligente. Muchos organismos de la zona media y profunda tienen fotóforos en su vientre que emiten una luz débil y constante hacia abajo. Esta luz imita la escasa luz azul que aún se filtra desde la superficie. Este mecanismo se llama contraluz o contrailuminación. Si un depredador mira hacia arriba, en lugar de ver la silueta oscura de su presa contra el fondo azul pálido, solo ve una luz que se mezcla perfectamente con el ambiente. Es la invisibilidad luminosa. La bioluminiscencia nos recuerda que, en el fondo del mar, la vida creó su propia fuente de energía y su propio sistema de percepción y comunicación, independiente del Sol. Es una evolución paralela donde la luz es la moneda de cambio. Pero si la bioluminiscencia es la energía que viaja a través del agua, hay otra forma de energía vital que se hunde constantemente, conectando la vida de la superficie con la del abismo: la nieve marina. Si te paras en una profunda llanura abisal y miras hacia arriba, lo que verías, si pudieras ver, sería una lenta y constante lluvia de partículas. Esta precipitación continua es lo que los oceanógrafos llaman nieve marina o marine snow. No es nieve de agua congelada, sino una mezcla heterogénea de materia orgánica. ¿De qué está hecha exactamente esta nieve? Está compuesta por los restos de vida de la superficie, cadáveres de fitoplancton y zooplancton, heces de pequeños crustáceos, escamas, mucus, partículas minerales y sí, también microplásticos que se han adherido a esta materia orgánica. Estas partículas se aglutinan en agregados esponjosos, haciéndose lo suficientemente densos como para comenzar su viaje de hundimiento. Este descenso es un proceso crucial conocido como la bomba biológica de carbono. El fitoplancton en la superficie, mediante la fotosíntesis, captura el dióxido de carbono de la atmósfera y lo convierte en materia orgánica. Cuando este plancton muere o es comido, y sus restos se hunden como nieve marina, se produce un secuestro de carbono desde la superficie hacia el fondo. La nieve marina es, por lo tanto, el motor del ecosistema abisal. Es la principal fuente de alimento para todos los organismos de las profundidades, desde los pequeños invertebrados bentónicos hasta los grandes peces carroñeros. Estos organismos han desarrollado adaptaciones para filtrar o recoger esta preciada lluvia, viviendo en un estado de dependencia total de lo que sucede a miles de kilómetros por encima de ellos. La eficiencia con la que la nieve marina transporta el carbono a las profundidades determina la capacidad del océano para actuar como un sumidero de carbono y, por lo tanto, para mitigar el cambio climático. Lamentablemente, la ciencia ha comprobado que una gran parte de esa nieve marina es interceptada y consumida en las capas superiores del océano por las bacterias y otros organismos, devolviendo el carbono en forma de CO2 disuelto a las aguas superficiales. Pero la porción que sí llega al fondo del mar, a las profundidades de 5.000 metros o más, permanece allí, secuestrada durante miles de años en los sedimentos. Si el ecosistema de la superficie se ve afectado por la acidificación o el calentamiento, la composición y la cantidad de la nieve marina cambia, desnutriendo el fondo del mar, y lo que es peor, alterando uno de los mecanismos naturales más importantes para regular nuestro clima global. Y esto nos lleva directamente a otro fenómeno geológico y químico que yace oculto en el fondo del mar, con un potencial enorme para influir en el clima futuro: los hidratos de metano o clatratos de metano. Imagina el metano, un gas de efecto invernadero 25 veces más potente que el CO2 en un horizonte temporal de 100 años. En el fondo del mar, en las plataformas continentales y las laderas, donde la presión es inmensa y la temperatura es baja, este gas se congela, atrapado dentro de estructuras moleculares de agua, como si estuviera encerrado en jaulas de hielo. A esta sustancia se le llama hidrato de metano. Parece hielo, pero si le acercas una cerilla, ¡arde! Las reservas globales de este hielo ardiente son gigantescas.
Se estima que contienen más carbono del que hay en todas las reservas conocidas de carbón, petróleo y gas natural combinadas. Constituyen una bomba de tiempo geológica con respecto al clima. La estabilidad de estos hidratos de metano depende de un equilibrio delicado entre la presión y la temperatura. Si el agua del fondo marino se calienta, incluso unos pocos grados, el equilibrio se rompe, el clatrato se disocia, se derrite y libera el metano gaseoso. Este proceso se conoce como la hipótesis del fusil de clatratos. Si grandes cantidades de este metano llegaran a escapar a la atmósfera, el efecto invernadero desbocado resultante sería catastrófico, un evento de calentamiento global imparable. Afortunadamente, la ciencia ha descubierto que la mayoría del metano liberado de los sedimentos oceánicos es interceptado por los microorganismos y las bacterias del fondo marino. Estas bacterias actúan como un filtro biológico, oxidando el metano y convirtiéndolo de nuevo en CO2, que es un gas de efecto invernadero menos potente, antes de que pueda ascender a la atmósfera. Sin embargo, en algunas áreas, especialmente en el Ártico, los científicos han detectado columnas de burbujas de metano ascendiendo directamente del lecho marino. Estas fugas son una señal de que el calentamiento de las aguas profundas ya está ocurriendo y que el equilibrio de los clatratos se está alterando. Un aviso crucial de que debemos tomarnos en serio la salud térmica de nuestros océanos. Pero volviendo al carbono, hay otro problema íntimamente ligado a nuestra emisión de CO2, la acidificación del océano. Ya hemos mencionado que el océano absorbe gran parte del dióxido de carbono que liberamos a la atmósfera. De hecho, ha absorbido aproximadamente 1/3 de las emisiones antropogénicas totales desde el inicio de la era industrial. Esta absorción es una bendición para el clima atmosférico, pero es una maldición para la química del océano. Cuando el CO2 se disuelve en el agua de mar, reacciona para formar ácido carbónico que rápidamente se disocia, liberando iones de hidrógeno. Esto hace que el agua sea más ácida, es decir, reduce el pH del agua. Este proceso se conoce como acidificación oceánica. El problema principal para la vida marina no es el pH en sí mismo, sino el carbonato de calcio. Muchos organismos marinos, desde el plancton con caparazón, como los cocolitóforos, hasta los corales de aguas profundas y los moluscos, utilizan iones de carbonato para construir sus esqueletos y conchas de carbonato de calcio. Al reducirse el pH, la disponibilidad de estos iones de carbonato disminuye, dificultando a los organismos la construcción y el mantenimiento de sus estructuras. Sus conchas se vuelven más débiles o, en casos extremos, el agua se vuelve corrosiva y comienza a disolverlas. Los corales de agua fría, que ya son de crecimiento lento, están entre las especies más vulnerables a la acidificación. Estos corales son los arquitectos de los ecosistemas abisales. Si colapsan, toda la biodiversidad que depende de ellos, que incluye a muchas especies comerciales de peces, desaparecerá. La acidificación del océano es un problema global que desciende hasta el fondo del mar, amenazando la base de la cadena alimentaria marina. Y para cerrar este segmento con una nota de vida resiliente, hay otras comunidades quimiosintéticas en el fondo del mar, tan asombrosas como las de las ventilas, pero mucho más frías y en apariencia más tranquilas. Se trata de los lodos fríos o cold seeps. Mientras que las ventilas hidrotermales expulsan agua caliente y ácida cargada de sulfuros, los lodos fríos son áreas en el lecho marino donde fluidos como el metano, el sulfuro de hidrógeno y el petróleo se filtran lentamente desde los sedimentos a temperaturas muy cercanas a la del agua circundante. De ahí su nombre. Son fríos en comparación con las ventilas calientes. Al igual que en las ventilas, estos compuestos químicos tóxicos, especialmente el metano y el sulfuro de hidrógeno, son la base de la vida. Las bacterias quimiosintéticas y las arqueas utilizan la energía de la oxidación de estos compuestos para producir alimento y a su vez sustentan una comunidad biológica densa y única. En los cold seeps puedes encontrar grandes tapetes microbianos blancos, formados por millones de bacterias de azufre. También encontrarás almejas gigantes y mejillones que albergan bacterias simbióticas en sus branquias, alimentándose directamente de los productos químicos. Pero quizá las criaturas más emblemáticas de los lodos fríos son los gusanos tubulares gigantes que no poseen ni boca ni sistema digestivo. Viven en simbiosis con bacterias que residen en su interior, que les proporcionan toda su nutrición. La longevidad de algunas de estas especies es otro dato sorprendente. Se ha estimado que los gusanos tubulares pueden vivir durante cientos de años.
superando la vida de la mayoría de los vertebrados terrestres. Su crecimiento lento y su longevidad son adaptaciones necesarias para sobrevivir en un ambiente donde los flujos de fluidos químicos pueden ser intermitentes, obligándolos a ser increíblemente eficientes en el uso de la energía. Los lodos fríos demuestran, una vez más, que la vida en el fondo del mar es una cuestión de ingenio químico más que de energía solar, un testamento a la capacidad de la naturaleza para prosperar en las condiciones más inhóspitas imaginables. Nos recuerdan que, incluso en un goteo químico lento y frío, puede surgir un vibrante oasis biológico. La fascinación por los lodos fríos y las ventilas hidrotermales radica en que revelan una forma de vida que opera bajo reglas totalmente diferentes. La energía no proviene del Sol, sino de las entrañas químicas de la Tierra. Esta quimiosíntesis es una prueba irrefutable de la tenacidad de la vida y es una forma de metabolismo que nos da serias pistas sobre cómo pudo haber comenzado la vida en nuestro planeta, en un mundo primitivo y oscuro. A pesar de estos oasis biológicos que te he descrito, la inmensidad del fondo oceánico profundo sigue siendo en gran parte un desierto en términos de densidad de vida, un lugar donde la escasez de alimentos obliga a adaptaciones extremas. Piensa en el pez caracol o snailfish, que posee el récord de ser el pez más profundo jamás filmado. Estos pequeños y aparentemente frágiles peces han sido observados nadando a profundidades que superan los 8.300 metros en la fosa de las Marianas. Imagina la presión a esa profundidad. Es como si una columna de agua del tamaño de un camión te estuviera aplastando sobre cada centímetro de tu cuerpo. Para resistir esto, el pez caracol ha renunciado a tener estructuras óseas rígidas. Su cuerpo es blando, casi gelatinoso, sin vejiga natatoria llena de gas, y su esqueleto es muy poco calcificado. Tienen una gran concentración de una molécula orgánica, un soluto compatible llamado óxido de trimetilamina o TMAO, que contrarresta la fuerza aplastante del agua y evita que las proteínas del pez se desnaturalicen o se deshagan bajo la presión extrema. Es una ingeniería molecular natural. El límite para la vida de los peces se sitúa alrededor de los 8.200 metros. Más allá de ese punto, el TMAO ya no es suficiente. El coste energético y químico para mantener las proteínas estables se vuelve insuperable. Por eso, en las profundidades de las fosas oceánicas, en las llamadas zonas hadales, nombradas así por Hades, el dios griego del inframundo, ya no encontramos peces, sino principalmente anfípodos, pequeños crustáceos similares a camarones, y otros invertebrados hiperadaptados. La zona hadal comprende todas las áreas del océano que superan los 6.000 metros de profundidad, confinadas principalmente a las fosas oceánicas. Estas fosas son depresiones estrechas y alargadas, formadas donde una placa tectónica se desliza bajo otra, un proceso de subducción. Estas son las partes más remotas y menos exploradas del planeta, más desconocidas para nosotros que la superficie de Marte. Estas fosas actúan como trampas evolutivas. La inmensa presión y la topografía aislada limitan el movimiento de las especies, lo que lleva a un alto grado de endemismo. Esto quiere decir que muchas especies que viven allí no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. El estudio de la vida hadal es crucial, no solo por la increíble biología que revela, sino porque estas zonas profundas se comportan como sumideros de carbono más activos de lo que se creía. La topografía en forma de V canaliza los sedimentos y la nieve marina, depositando materia orgánica a gran velocidad y secuestrando CO2 de la biosfera de forma muy eficiente. Sin embargo, a pesar de su aislamiento geográfico, el fondo del mar, incluso en su parte más profunda, no es inmune a las amenazas humanas. Una de las preocupaciones más inminentes que enfrenta este ecosistema es la minería en aguas profundas. El lecho marino, especialmente en zonas como la zona Clarion-Clipperton en el Pacífico, está cubierto de nódulos polimetálicos. Estos son pequeños depósitos minerales ricos en manganeso, níquel, cobre y cobalto, metales esenciales para la transición energética y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos. Para algunos, estos nódulos son la solución a la creciente demanda mundial de minerales. Para otros, son una catástrofe ecológica esperando a ocurrir. La extracción de estos nódulos implicaría el uso de enormes vehículos robotizados que recorrerían el fondo marino, aspirando o recogiendo los nódulos junto con los primeros 10 o 15 centímetros de sedimento.
Este proceso tendría un impacto devastador e irreversible en los ecosistemas bentónicos. Piensa en los organismos que viven en la interfaz del sedimento, como los gusanos, los pepinos de mar y el plancton. Se requiere de una perturbación mínima para destruirlos. El arrastre de la maquinaria no solo eliminaría físicamente los organismos que viven en y sobre el sedimento, sino que también generaría vastas plumas de sedimento que se dispersarían por la columna de agua. Estas nubes de cieno podrían asfixiar a los organismos filtradores a kilómetros de distancia y reducir la visibilidad, afectando a la bioluminiscencia y a los depredadores visuales. Además, se teme que la remoción de los sedimentos libere metales pesados o contaminantes químicos atrapados, afectando la cadena alimentaria. Lo más preocupante es el tiempo de recuperación. Los ecosistemas de aguas profundas son extremadamente lentos. Un estudio ha demostrado que una simple huella de arrastre de un trineo de investigación puede tardar décadas o incluso siglos en volver a su estado original, si es que lo logra. La minería en aguas profundas es una amenaza a una biodiversidad que apenas estamos comenzando a conocer, con un potencial de destrucción a una escala que todavía no podemos comprender por completo. Y hablando de la interconexión global, no podemos pasar por alto el papel fundamental de los polos y el hielo marino en la dinámica del fondo oceánico, especialmente en la Antártida. El océano Antártico es un actor central en la circulación termohalina global, el gigantesco sistema de corrientes oceánicas que transporta calor, nutrientes y gases por todo el planeta. Cuando el agua de mar se congela para formar hielo marino, el hielo mismo está hecho de agua dulce, dejando atrás la sal. Esta sal se concentra en el agua líquida circundante, haciéndola más densa y más fría. Esta agua densa y gélida se hunde hasta el fondo, formando la agua de fondo antártica, Antarctic Bottom Water. Esta es la masa de agua más fría y densa del planeta, y es la que impulsa la parte más profunda de la circulación oceánica global. Sin el proceso de formación de hielo marino en la Antártida, la cinta transportadora oceánica se ralentizaría o se detendría, con profundas consecuencias para el clima global y los ecosistemas marinos. Además, el hielo marino no es una superficie estéril. Debajo y a veces dentro de él viven complejos ecosistemas de microalgas y krill que son la base de la cadena alimentaria antártica. El krill, un pequeño crustáceo, es uno de los organismos más abundantes del planeta y el alimento principal de ballenas, focas y pingüinos. Su ciclo de vida está íntimamente ligado al hielo marino. Si el calentamiento global y la acidificación alteran este ecosistema polar, el impacto se sentirá en el fondo marino y en la atmósfera de todo el mundo. La alteración de la formación de agua de fondo antártica podría cambiar la química de las aguas profundas y la distribución de nutrientes, afectando la vida bentónica a miles de kilómetros de distancia. Finalmente, hay estructuras geológicas que actúan como puentes gigantes que conectan la vida costera con la vida abisal, los cañones submarinos. Imagina un gran cañón, pero bajo el agua. Los cañones submarinos son valles profundos con paredes empinadas que atraviesan las plataformas continentales y se extienden hasta el fondo marino profundo. Estos cañones a menudo están alineados con la desembocadura de los grandes ríos en la costa, pero la mayoría han sido excavados por corrientes de turbidez que son avalanchas submarinas de sedimento y agua. Estos cañones son puntos calientes de biodiversidad y autopistas de nutrientes. Actúan como embudos que canalizan la materia orgánica y los nutrientes desde las productivas aguas costeras hasta las profundidades. Esto significa que las comunidades de corales de agua fría, esponjas y peces que viven dentro y alrededor de los cañones tienen una fuente de alimento mucho más constante y rica que las llanuras abisales circundantes. Los cañones también son áreas cruciales para las especies migratorias, ya que proporcionan refugio y zonas de alimentación a lo largo de sus rutas. Son, en esencia, zonas de paso para la fauna. Sin embargo, su conexión directa con la costa los hace extremadamente vulnerables a la contaminación terrestre. Se ha encontrado que los cañones submarinos son importantes vías de transporte para la basura plástica y los sedimentos contaminados que se acumulan en las profundidades. Los cañones submarinos nos demuestran que, aunque hablemos del fondo del mar como un lugar aislado, todo está conectado. Lo que hacemos en la tierra y en la costa tiene un efecto directo. A través de estos gigantescos conductos submarinos, en la vida que prospera en la oscuridad perpetua,
a miles de metros de distancia. El fondo marino no es un mundo aparte, sino la profunda resonancia de nuestro propio planeta. En nuestra inmersión a la inmensidad del fondo del mar, hemos navegado por un mundo de presión abrumadora y oscuridad perpetua, descubriendo que la vida no solo sobrevive, sino que prospera gracias a una biología ingeniosa y una geología dinámica. Vimos cómo las zonas hadales, con sus profundidades extremas, albergan criaturas que han reescrito las reglas de la supervivencia, y cómo la amenaza de la minería en aguas profundas se cierne sobre depósitos de riqueza mineral y biológica que apenas empezamos a comprender. Esta fascinación por lo profundo no es solo una curiosidad científica, es una necesidad para la humanidad. El fondo del mar es una biblioteca de adaptaciones y un laboratorio biotecnológico a gran escala. El océano como farmacia y laboratorio piensa en los organismos que viven en las ventosas hidrotermales o en los lodos fríos. Estas bacterias y animales han evolucionado durante millones de años bajo condiciones de alta presión, temperaturas extremas y escasez de oxígeno. Para sobrevivir, han desarrollado enzimas y compuestos bioquímicos increíblemente robustos que no se desnaturalizan bajo la presión. Estas moléculas hiperestables son el santo grial de la biotecnología moderna. Ya hemos tenido grandes éxitos. Por ejemplo, una enzima crucial utilizada en las pruebas de COVID-19, la polimerasa TAC, fue descubierta originalmente en bacterias de fuentes termales. Pero el fondo del mar promete mucho más. Las enzimas de las profundidades podrían revolucionar la producción de biocombustibles, el procesamiento de alimentos o incluso el desarrollo de nuevos antibióticos que combatan las superbacterias resistentes. Es un campo que recién despegamos. Cada expedición a una nueva fosa o respiradero hidrotérmico trae consigo la posibilidad de descubrir una molécula que podría cambiar la medicina o la industria para siempre. El océano profundo es, literalmente, nuestra farmacia más grande y desconocida. Los desafíos de la última frontera. Si el fondo del mar es tan valioso, ¿por qué hemos explorado menos del 5% de él? La respuesta es simple. La ingeniería es monumental. La presión es el enemigo número 1. Los vehículos submarinos que diseñamos para alcanzar las zonas abisales y hadales deben soportar presiones que superan las 1000 atmósferas. Esto requiere el uso de aleaciones metálicas avanzadas, esferas de titanio o cerámica gruesas, y diseños que distribuyen la fuerza de manera uniforme. Construir un sumergible tripulado o un vehículo operado remotamente, ROP, que no colapse en la fosa de las Marianas, es una de las mayores hazañas de la ingeniería moderna. Además de la presión, lidiamos con la ausencia de luz y la distancia. Las comunicaciones por radiofrecuencia son inútiles bajo el agua. Dependemos de las comunicaciones acústicas que son lentas e imprecisas. Para guiar un ROV a kilómetros de distancia, necesitamos una tecnología de navegación avanzada y una fuente de energía duradera. Los vehículos autónomos submarinos o AUVs son la nueva generación de exploradores, capaces de planificar su propia ruta y tomar decisiones sin intervención humana, llevando consigo sofisticados sistemas de sonar y cámaras de baja luz para mapear y filmar en la oscuridad total. La exploración de las profundidades es un recordatorio constante de que, aunque hayamos puesto un pie en la Luna, las partes más inaccesibles de nuestro propio planeta siguen siendo un reto técnico y logístico de primer orden. El mar profundo y la búsqueda de vida extraterrestre. Y ahora, prepárate para que tu cabeza realmente vuele. El estudio del fondo del mar no se limita a la Tierra. Es fundamental para la astrobiología, la ciencia que busca vida fuera de nuestro planeta. Piensa en lunas heladas como Europa, alrededor de Júpiter, o Encélado, alrededor de Saturno. Ambas son mundos cubiertos por una gruesa capa de hielo, pero las misiones espaciales han confirmado que, bajo esa corteza helada, hay vastos océanos de agua líquida. Las fuerzas gravitacionales gigantescas de sus planetas madres provocan fricción y calentamiento dentro de estas lunas, creando un ambiente donde el agua permanece líquida. La evidencia sugiere que en el fondo de estos océanos extraterrestres podrían existir ventilas hidrotermales o chimeneas de agua caliente, tal como las que encontramos aquí en el fondo de nuestro propio mar. ¿Y si esos ambientes son capaces de albergar vida? Los científicos usan el fondo del mar terrestre, especialmente los ecosistemas quimiosintéticos, como análogos astrobiológicos.
son el mejor ejemplo que tenemos de cómo la vida puede sostenerse sin luz solar, dependiendo solo de la energía química geotérmica. Estudiar un pez caracol, un gusano de tubo o una bacteria de los lodos fríos nos enseña los límites y las posibilidades de la vida. Si la vida pudo surgir y florecer en la oscuridad y bajo presión aquí, es plausible que haya ocurrido lo mismo en los océanos subterráneos de Europa y Encélado. El fondo de nuestro mar nos está dando las instrucciones y los modelos biológicos para saber qué buscar cuando enviemos misiones robóticas para perforar el hielo de estas lunas distantes. Literalmente, la exploración de nuestro océano profundo es la clave para descifrar si estamos solos en el universo. La gobernanza de la inmensidad. Toda esta riqueza, desde los tesoros biotecnológicos hasta los minerales críticos, nos obliga a enfrentar una pregunta crucial. ¿Quién es el dueño del fondo del mar? La mayor parte del océano profundo, especialmente la alta mar que se extiende más allá de las zonas económicas exclusivas nacionales, es un espacio que pertenece a nadie y a todos. Es el patrimonio común de la humanidad. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, y el reciente Tratado de Alta Mar, BBNJ, son los instrumentos legales que buscan gobernar este vasto espacio. El objetivo principal de estos acuerdos es establecer zonas marinas protegidas en aguas internacionales y regular actividades como la minería o la bioprospección. El Tratado BBNJ es un logro histórico, ya que por primera vez permite a la comunidad internacional crear redes de protección ambiental en áreas que están fuera de la jurisdicción nacional. La meta es audaz: proteger el 30% de los océanos del mundo para el año 2030. Esto incluye proteger vastas extensiones del fondo marino de la explotación, garantizando que el conocimiento y los recursos genéticos de las profundidades se utilicen de manera sostenible y equitativa. La gobernanza del fondo del mar es un esfuerzo global en curso, que requiere de la cooperación de todas las naciones para asegurar que esta última gran frontera no sea destruida antes de que podamos entenderla. El fondo del mar es mucho más que un lugar oscuro y frío. Es el motor de nuestro clima, la fuente de vida más antigua de nuestro planeta, un espejo de mundos extraterrestres y un reservorio de innovaciones que podrían definir nuestro futuro. La próxima vez que mires el océano, recuerda que bajo la superficie reluciente se esconde un universo inexplorado, un lugar que desafía nuestra imaginación y que nos obliga a mirar hacia el futuro con respeto y asombro. Nuestra aventura por el fondo del mar termina aquí. Espero que te haya volado la cabeza con la ciencia que yace en la oscuridad. Ahora que conoces la magnitud y la fragilidad de este mundo, te toca a ti formar parte de la solución. Si esta clase te abrió los ojos a lo increíble que es nuestro planeta, demuéstralo con una suscripción, un me gusta y un comentario. Comparte este conocimiento con alguien que creas que necesita descubrir lo fascinante que es el fondo del mar, porque juntos podremos proteger esta joya de la biología y la ingeniería planetaria. Bienvenidos a la ciencia que te hace dormir con una mente más despierta. Nos vemos en el próximo video.